Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de una historia un poco más antigua. Normalmente yo me muevo en millones de años. Estamos hablando ahora de los últimos 50 millones de años. Voy a hablar de un grupo que todo el mundo conoce, ballenas y delfines. Todos de alguna manera los han visto, ya sea por televisión, de manera directa, pero sabemos bastante poco de las ballenas y los delfines. A pesar de que se ha publicado mucho en los últimos 20 años particularmente, sabemos poco. Hacia 1500, las ballenas, que ustedes consideran animales relativamente amigables, eran considerados monstruos, en gran parte asociados a una mitología, que durante muchos años sembraron una serie de historias que de alguna manera influían en la navegación y en la exploración de esa época. Sin embargo, ¿qué son los cetáceos? Hay que tratar de entender un poco qué son, porque son animales que nos parecen tan familiares, pero cuando uno trata de entender el origen de los cetáceos, uno encuentra varias sorpresas. Y ese es el recorrido que yo los voy a invitar, que vamos haciendo poco a poco. Los cetáceos, uno los clasifica en términos de grupos científicos en tres grandes grupos. Los arqueocetos, que están extintos, las ballenas, que ustedes conocen, los misticetos, que son unas 14 especies descritas, y los odontocetos, que son 74 especies. En total, esto nos dan 88 especies, y digo reconocidas. ¿Por qué hablo de reconocidas? En el año 2005 estábamos reconociendo solamente 79 especies. Ahora, al 2012-2013, estamos reconociendo 88. Eso significan dos cosas. Primero, que hemos descubierto especies nuevas. Y segundo, que revisando la taxonomía hemos encontrado que lo que considerábamos que era una especie resultaban ser dos cosas distintas. De estas 88 especies, aquí viene una primera sorpresa. Imagino que muchos de ustedes lo saben, tal vez otros no. 44 viven en Chile o transitan por nuestras costas. O sea, el 50% de las especies de cetáceos viven en Chile. Estos son los que ustedes ubican normalmente. La ballena franca, el delfín austral, que son muy comunes en las costas chilenas, especialmente el delfín austral, desde el sur de Puerto Montt hasta Magallanes, es una especie bastante común. Y la ballena franca, que está gradualmente volviendo a ocupar sus antiguos lugares de aparición. Quintay, Golfo de Arauco, que son zonas que en algún momento fueron grandes estaciones balleneras. Nuevamente la población gradualmente se está recuperando gracias a las moratorias que aún se mantiene vigente, a pesar de que hay varios países que todavía insisten en levantar la moratoria. ¿Pero qué es esto? Estos son los llamados arqueocetos o los basales de las ballenas. De aquí surgen, de aquí es donde tenemos las sospechas que se originan lo que nosotros conocemos hoy como ballenas y delfines. Si ustedes se fijan, es un animal de abajo cuadrúpedo, es un animal que vivió hace unos 50 millones de años, el Paquicetus, y el de arriba es un animal llamado Basilosaurus. Tiene extremidades muy pequeñitas. Si ustedes pueden ver aquí, parte de lo que queda de la pelvis vestigial. Sin embargo, el ejemplar de abajo es un ejemplar cuadrúpedo. Y aquí empiezan los problemas. ¿Cuándo surgen los cetáceos? Aquí hay un aspecto bien importante. La evolución tiene una gracia, es tremendamente oportunista. Cuando hay una posibilidad de que algo suceda, sucede. Esta es una recreación del impacto del meteoro en el límite KT hace ya 60 millones de años. Y esto es lo que sucede. Hay una proposición, este es un modelo creado por la gente de la NASA hace como 15 años, de en el momento del impacto se produce una serie de incendios a nivel planetario. Lo que ustedes ven en naranjo son las ondas de fuego que se extienden a lo largo del planeta, y el T es el tiempo que se produce este fenómeno, en horas. Si ustedes se fijan, no debe haber sido muy agradable estar en ese momento bajo estas condiciones.
Pero también si uno mira con cierto detenimiento se va a dar cuenta que la estructura de los continentes es muy distinta a la actual. Bueno, esta fue la oportunidad no solamente para las ballenas y los delfines. ¿Por qué quiero decir esto? Los delfines y las ballenas son de un origen relativamente reciente, pero sus ancestros, estamos hablando de 54, 55 millones de años. Pero los mamíferos, donde están insertos las ballenas y los delfines, ya tenían un tiempo de aparición cercano a los 195, 200 millones de años atrás. O sea, normalmente siempre uno asocia, dice, bueno, con la extinción de los dinosaurios surgen los mamíferos. No, ya los mamíferos están presentes. Sencillamente se diversifican. Y dentro de ese grupo que va a explotar el nuevo espacio que está disponible en el planeta, son los delfines. Esta es la zona tentativa, más o menos hace unos 50 millones de años, que está en el cuadro rojo, donde están los principales hallazgos de los arqueocetos. Desde aquí van a comenzar a diversificarse y a distribuirse a todo el resto del mundo. Pero ahora, ¿por qué son tan importantes estas zonas? Primero, una zona que ha presentado un registro fosilífero bastante interesante, que ha permitido entender mucho del origen de las ballenas. ¿Qué pasa? Hay una serie de cambios climáticos asociados en este momento, hay ingresiones, hay regresiones, pero hay una cosa interesante. No solamente tiene que haber un espacio ambiental para que los animales, en este caso este taxa se defina y pueda aparecer, tiene que haber productividad. Y hay un aumento en la productividad primaria asociado hace unos 65 a 55 millones de años. Eso permite, de alguna manera, el florecimiento de estos grandes mamíferos. Pero veamos cómo eran los primeros mamíferos. Normalmente esto es lo que uno encuentra después de un trabajo que hacen los paleontólogos de varios años, de limpiar, de preparar los materiales. Uno puede llegar a esto. Esto es un antiguo arqueoceto denominado Amvolucetus natans. Si ustedes se fijan en los círculos, están las 4 extremidades y un cráneo. Si yo lo veo así, no voy a ver mucho, pero si lo veo de la siguiente forma, tengo una reconstrucción. Esto era una ballena o un delfín primitivo. No se parece mucho. Y yo creo que ninguno de ustedes tendría muchas ganas de nadar con ellos. Esencialmente, aquí surge el primer problema con este registro fósil. La gran pregunta, ¿el ancestro es un carnívoro? ¿Es un herbívoro? Esa pregunta atormentó a los biólogos, a los paleontólogos, a los zoólogos durante años. Los fósiles primeramente indicaban, en la interpretación que se hacía de ellos, que los grupos ancestrales necesariamente tendrían que haber sido animales de tipo carnívoro. De hecho, se asoció con un gran grupo que se conocía como los creodontos. En términos de taxonomía, los creodontos eran una bolsa de gato. Todo lo que no calzaba dentro de los carnívoros, ya metámoslo aquí, le vamos a llamar creodontos en términos generales. Porque tiene una estructura de un cráneo parecido a un perro grande, con el rostro alargado, dentadura diferencial, ya. Estos son creodontos. Y dado que las orcas, que ustedes conocen, son animales carnívoros, entonces tienen que venir de un carnívoro. Y los fósiles, de alguna manera, entre comillas, avalaban eso. Después aparecen otras reconstrucciones, esto es más o menos hace unos 40 millones de años también, otro grupo de los arqueocetos, entrando al agua. La pregunta es ¿por qué entraron al agua? Y esa pregunta la vamos a poder responder al final de esta exposición, o vamos a tratar de hacer eso. Pero veamos qué características tienen los arqueocetos. Aquí hay 2 láminas que presentan como las principales reconstrucciones que hay disponibles ahora de los distintos arqueocetos. ¿Qué características tienen? 4 extremidades funcionales. Originalmente, en el caso de estos primeros, Paquicetus, Indoyius, son animales esencialmente terrestres. Los Paquicetus siguen siendo terrestres, pero gradualmente comienzan a tener una vida de carácter anfibio. Es decir, pueden entrar y salir libremente a los cuerpos de agua a alimentarse. Pero si ustedes se fijan, hay un desarrollo desproporcionado de la cabeza en relación al cuerpo. Son grandes cabezas, cuerpos relativamente pequeños, es como decía un colega, son como cocodrilos pero con pelos. Por lo tanto, la tesis de que son carnívoros se sigue sosteniendo.
¿Por qué se sigue sosteniendo? Por un tema de apariencia. La morfología me indica que podrían ser carnívoros. Aparecen dos aspectos interesantes en los arqueocetos. Primero es la reducción de las extremidades posteriores, hasta ser absolutamente disfuncionales y quedar en lo que se denominan hoy órganos vestigiales. Y las extremidades anteriores van a sufrir todo un proceso de modificación que se van a transformar en aletas. Sin embargo, la innovación evolutiva más importante en los cetáceos no está en las extremidades, está en la cabeza. Y no solamente a nivel óseo, sino que a nivel cerebral, a nivel acústico y a nivel visual. Aquí pueden ver una ballena moderna con el vestigio de lo que sería la cadera, la pelvis, versus los ancestros, en que este tiene absolutamente funcional su extremidad posterior, pero de un tamaño ínfimo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la hipótesis que se baraja con esto? Que sencillamente ya, si bien es cierto que esta extremidad posterior eran funcionales, podría haber tenido alguna utilidad durante el proceso de apareamiento en el agua. Bueno, normalmente la gente que trabaja en taxonomía, la gente que trabaja en paleontología, uno tiene que tratar de inventar alguna hipótesis para explicar situaciones que uno no entiende mucho. Muchas de estas hipótesis pueden estar durante 10, 20, 30, 40 años en operación hasta que hay evidencia nueva y que se demuestra que la hipótesis debe ser rechazada o aceptada. Pero recuerden que todas estas propuestas son siempre a nivel teórico. Mientras no se demuestre lo contrario, siguen vigentes. Sin embargo, esto aún no soluciona el problema del origen. ¿Cómo surge el linaje de los cetáceos? Aquí hay una reconstrucción, más o menos general. A mí siempre me sorprende porque cuando hacen estas ilustraciones siempre todo es muy gradualista. Como que el modelo se ajusta al modelo darwiniano, siempre es muy gradual. Va una línea de origen con una línea terminal, pero todos los cambios son muy graduales. Lamentablemente en el registro fósil no aparece así. Hay excepciones, por supuesto, pero los vertebrados no es la regla. Y en el caso de los cetáceos tampoco es la regla. Aquí sencillamente lo que yo estoy haciendo es poner los fósiles que tengo más completos en una cierta sucesión. Pero no explica el proceso de transformación ni de cambio. Antes de las moléculas, trabajábamos solamente con fósiles. Y este simple huesito, el huesito del talón, el astrágalo, este es el que generó la polémica por los años 80, que destronó la idea de que los cetáceos eran de un origen carnívoro. Ahí se nos cae todo el sistema. Yo era un defensor de los carnívoros y bueno, después de esto ya me tuve que convertir. Este es el sus, es el chanchito común y corriente que todos conocen, los ciervos, los perros, Paquicetus. El arqueoceto que yo mostré al principio, que está caminando en 4 patitas. Si se fija, la estructura es muy similar. Casi todos los mamíferos terrestres, en este sector del hueso, no tienen esta doble carilla articular. Esta fue la primera evidencia, y que apareció reiteradamente en muchos arqueocetos y que nos vinculaba estrechamente a los cetáceos con el gran grupo de los arqueodáctilos. Es decir, estaban más emparentados con las vacas, con los cerdos, con los camellos y con los hipopótamos. Y no con los lobos ni cualquier carnívoro que nosotros quisiéramos. Pero en realidad habría una pregunta mucho más interesante. Aquí están los fósiles, que hemos encontrado muchísimos fósiles de cetáceos. De hecho, alguna vez un estudiante me preguntaba, ¿pero hay fósiles intermedios? Sí, hay fósiles intermedios en este linaje en que presentan dientes, pero también presentan los primeros indicios de los que van a ser el sistema de barbas o de placas filtradoras en las ballenas. O sea, posee las dos estructuras. Por lo tanto, ahí ya sabemos que es un grupo monofilético, que no tenían dos orígenes como se pensó en los años 40, que podían tener dos orígenes distintos. Es decir, los delfines venían por una vía y las ballenas venían por otra vía y tenían ancestros absolutamente distintos. Ahora sabemos, no solamente a través del registro fósil, que son grupos monofiléticos, o sea, un solo grupo que dio origen a los dos grupos modernos que conocemos hoy en día. ¿Qué nos dicen las moléculas? Miren dónde quedan los hipopótamos
y están absolutamente basales, son grupos hermanos. Esto puede cambiar dependiendo de lo que se use, pero básicamente lo que las moléculas nos dicen es que los cetáceos están emparentados y surgen de un gran grupo que se llama Zeta artiodáctila. Los nombres son bastante irrelevantes cuando uno empieza a pensar en términos más globales, porque va a depender de qué sistema de clasificación use uno, qué autor siga, pero básicamente lo que uno puede concluir es que ballenas y delfines tienen un origen que viene de los artiodáctilos. Ese es su grupo madre, su grupo ancestral. Piensen en esto. Lo que estoy diciendo es que las orcas, que son delfines, no son ballenas, son los delfines más grandes que existen, proceden o se relacionan con ancestros parecidos a los hipopótamos. Es decir, tienen estómagos compuestos, riñones compuestos o lobulados. ¿Y qué comen los artiodáctilos en general? ¿Qué comen las jirafas? ¿Los camellos? Pasto. Distintos, pero pasto. ¿Ah? Si uno piensa en las ballenas modernas, ¿qué es lo que hacen las ballenas? Son grandes pastadores del mar. Recorren. Y alguien me dijo una vez, sí, pero nos forman grupos. No, sí forman grupos. Lo que pasa es que los tamaños grupales en animales marinos, en este caso en ballenas, tienen un concepto distinto. Recuerden que tienen sistemas de comunicación que les permiten establecer grupos que tienen distancias medias de 5 kilómetros. O sea, pueden estar 5 kilómetros un ejemplar respecto a otro y eso es un grupo. Nosotros estamos acostumbrados a este concepto de grupo, todos apiñados. Ellos tienen grupos, pero el espacio entre los grupos es un poquito más holgado. Recuerden que estamos hablando de algunos ejemplares, en el caso de ballena azul, que pueden llegar a 33 metros. Entonces requiere tener un poquito más de espacio. Pero me interesa esto. ¿Cuáles son las transformaciones? Dijimos los medios de locomoción. Modificaron las extremidades posteriores, las pierden, y las anteriores se transforman en aletas. Transforman los mecanismos de respiración y de circulación, sistema circulatorio. Pero hay un invento nuevo. Esta estructura. El melón. ¿Y qué es lo que es el melón? Es simple, es un tejido graso, un tejido conjuntivo que no entendemos muy bien cómo se desarrolló, pero sabemos que tiene una utilidad enorme. Antes de entender ese proceso del melón, hay algo que me interesa que vean. La telescopización, tiene varias traducciones esta palabra, esta es la palabra en inglés telescoping, telescopamiento, telescopización es la que nosotros utilizamos, es un fenómeno bien raro, porque lo que implica es que los huesos de este linaje, a nivel de cráneo, se produce un acortamiento. En el caso de los huesos posteriores se proyectan hacia arriba, los huesos nasales y premaxilares se alargan de manera notable, pero fíjense en un detalle, aquí las narices están acá, los orificios respiratorios están al frente. ¿Ya? Si ustedes piensan en un perro, piensan en un lobo, piensan en una jirafa, en un ciervo, es evidente que las narices están acá al frente, uno dice aquí, y los ojos están al frente, y los oídos al lado. ¿Pero dónde están los delfines? La nariz está sobre la cabeza. Los ojos están a los lados. O sea, hubo un cambio bastante notable. Uno podrá decir, bueno, en términos morfológicos sí, pero también pasa otra cosa. Hay un cambio a nivel neuronal, hay un cambio a nivel de la estructura del sistema nervioso, que tiene implicancias enormes en el modo de comunicación que tienen los animales. Y hablo de modo de comunicación y lo separo del lenguaje. Ya me voy a referir a ese punto. Normalmente nosotros tratamos como sinónimos muchas veces la palabra lenguaje y comunicación. Prácticamente todas las especies de mamíferos se comunican. Que tengan lenguaje es otro proceso. El comunicarse básicamente es establecer un sistema de intercambio a través de señales corporales, visuales, de olores, posturales. Por lo tanto, prácticamente todos los vertebrados se comunican. Que lenguajeen es otro tema. Si ustedes se fijan, abajo, una foca convencional, la posición de los nasales, la estructura de la mandíbula, delfín y ballena. Son muy distintos y a la vez muy similares. Como patrón común, orificios nasales arriba.
Pero ambos tienen otro aspecto que desarrollaron, que es el oído. Si yo vivo en un medio acuático, me van a pasar dos cosas. Cuando me refiero a que vivo en un medio acuático obligado, que estoy de manera permanente. ¿Qué pasa con mi vista? No me va a servir mucho. Por dos razones. Si yo vivo en un lugar amazónico o con una alta sedimentación a nivel de la columna de agua, mis ojos no tienen mucho sentido, no van a funcionar bien. Ok, ¿cómo me puedo orientar? ¿A quién se le ocurre cómo me podría orientar? Porque necesito saber qué tengo al frente, no solamente para chocar, sino para comer, para desplazarme y eventualmente para evitar algún posible predador. El oído tiene una trascendencia importante. Fíjense que en estos cuatro grupos, los extintos, estos dos de acá, y estos dos nuevos, el oído, tanto en los cachalotes, en las ballenas, como en los delfines, ha desarrollado una estructura tal que lo que permite, y es lo que yo defino, mirar a través del oído. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en un detallito acá. Esto es un esquema muy general, no me interesa tanto que lo vean, pero sí esto. ¿Ustedes pueden comer y respirar al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Cuántos se despachan en las fondas por querer comer y tomar al mismo tiempo? Es difícil. Las guaguas lo hacen. Hay una modificación en la faringe que cuando ya, de hecho, pueden mamar leche y respirar sin problema. Una vez que se desarrollan, pierden esa capacidad. Se cierran dos orificios que tienen a nivel de la faringe y se termina el problema. En los cetáceos, fíjense la innovación que hicieron. El esófago se abre y por entre medio pasa la tráquea. Esto va a la cabeza, hacia afuera. O sea, pueden tragar y respirar. Eso es una innovación evolutiva, no es un proceso de retroceso, no, es una invención evolutiva absolutamente nueva en un corto periodo de millones de años. Estamos hablando que los cetáceos entran al agua 54 millones de años, 55, y al cabo de 40 millones de años esta estructura probablemente ya está presente. Eso es rápido, muy rápido en evolución. Lo que les decía de mirar a través de las ondas acústicas. Y aquí también es el segundo elemento importante. El melón, esta situación que se localiza en la cabeza de todos los cetáceos, ballenas y delfines, en los delfines tiene un mayor desarrollo. Permite no solamente identificar lo que tenga al frente, sino que me permite comunicarme. La nariz se vuelve lo voy a decir tratar de decirlo de manera elegante. Pasa a ser la lengua nuestra, los orificios respiratorios. Desarrollan una serie de bolsitas asociadas al tubo respiratorio y pasan el aire de una bolsita a la otra. Eso emite lo que se llama un clic, un chasquido, que el melón hace efecto de amplificador. En el fondo lo que hace es ecolocalización, igual que los murciélagos. Emite la onda va, rebota sobre, sobre un pez, te rebota sobre una roca o cualquier objeto que se les atraviese, esa onda vuelve, pero es recibida a través de la mandíbula. Y de la mandíbula viaja a través del hueso propiamente tal y llega hasta el oído, donde la información se procesa y la convierte en este caso en una imagen 3D. ¿Ya? Ahora, los niveles de resolución son los que importan, o sea, qué tanta finura pueden llegar a tener para discriminar. Porque en el fondo, si tú lo piensas en términos visuales, tú estás en un medio acuático, en algunos casos con muy poca luz, no vas a ver bien. Los delfines en general tienen una visión bastante deficiente, porque en realidad no les sirve. Entonces, la forma de compensar eso es a través de esta emisión de colocalización que les permite entender y discriminar el entorno que los rodea. ¿Ya? Ahora, el nivel de precisión es notable. En trabajos que se han hecho con delfines nariz de botella en cautiverio, se ha logrado determinar con un nivel de detalle increíble que son capaces de discriminar en el fondo de una piscina monedas de hasta el tamaño de 10 pesos. O sea, ellos discriminan que hay una moneda de 10 pesos y se les entrena para que la capturen. Hasta ahí, o sea, ya tú haces monedas, no sé, una moneda de peso y esa ya no la pueden discriminar, pero hasta una moneda de 10 pesos hacia arriba son capaces claramente de, en un fondo marino, encontrar eso. Ese es el nivel de detalle. El otro nivel que tienen es la capacidad de
evaluar texturas, no tenemos muy claro cómo lo hacen, pero por ejemplo son capaces de discriminar en un bote que circula sobre ellos, si es de madera, si es de metal, o si es como de tipo Zodiac, que son de caucho, y que la piel se parece mucho en términos de textura a la de un Zodiac. Entonces saben que eso no daña. Entonces pueden evitar un bote de madera porque saben que los va a dañar, porque la textura es una textura totalmente distinta y pueden evaluar seguramente que tienen grados de dureza distintos. Entonces, ese es el mundo acústico que ellos tienen. Ahora, el tema acústico no es un tema nuevo en términos de ellos como linaje. Fácilmente se pensaba que las innovaciones acústicas eran algo reciente. Sin embargo, los fósiles demuestran que por lo menos hace ya 25 o 30 millones de años ya estaba instalado el sistema de un melón sobre la cabeza que estaba funcionando y permitiéndoles discriminar un mundo a través de un mundo acústico. Podían, o sea, un invento bastante antiguo que se ha ido seguramente refinando y optimizando, pero es una innovación evolutiva ya bastante antigua. Esto está asociado con la estructura cerebral, obviamente, o sea, para que tú puedas tener un aparato de colocalizador y que te permita no solamente discriminar, tienes que tener las redes neurales apropiadas que te permitan transformar esa información, que es una información de carácter acústico, procesarla y transformarla en una información que es de carácter visual 3D, que esa es la parte más compleja, porque lo que hace es tomar una onda, o un conjunto de ondas, en este caso acústicas, que son procesadas y son transformadas en una imagen tridimensional de su entorno. Y obviamente esto lo hacen en términos de segundos, o sea, no nos serviría en términos evolutivos que manden la información, la reciban, la procesen y hayan pasado, no sé, 10, 15 minutos y el animal probablemente o chocó con un objeto o la presa se le fue o lo atacó un predador. Entonces, evolutivamente es un proceso muy, muy rápido, como resultado final. Y eso tiene que ver con la arquitectura cerebral. Una de las preguntas que se hace siempre asociado al tema del desarrollo evolutivo de los delfines y del desarrollo cerebral es si son animales inteligentes o no. Esa es una discusión que siempre está como en boga y la gente tiene todo un cuento místico con la inteligencia de los delfines. Pero primero hay que definir, antes de meterse en ese tema, qué se entiende por inteligencia. Inteligencia normalmente la asociamos con la capacidad de resolver problemas y de hacer cosas. Y por eso mismo siempre tenemos la tendencia a creer que la inteligencia es una particularidad estrictamente de nuestra especie. En realidad uno prefiere hablar de plasticidad conductual, que la inteligencia te capacita a responder ante distintas situaciones de distintas maneras y solucionar problemas concretos. Por eso se habla hay algunos autores que hablan de las famosas inteligencias múltiples. Hay gente que tiene inteligencia musical, hay gente que tiene inteligencia matemática, hay gente que tiene inteligencia asociada a los movimientos, es decir, son muy buenos bailarines porque tienen una memoria y una inteligencia asociada a la movilidad. Por lo tanto, hablar de una inteligencia exclusivamente única es muy difícil. O sea, ahora se habla de plasticidad conductual. Y en ese sentido los delfines presentan una tremenda plasticidad conductual que te permiten hacer cosas notables. Ahora, no solamente ellos. Sin embargo, igual hay siempre como una tendencia a pensar que tienen una inteligencia superior. Hay un autor, John Lilly, que es de los años 40, 1940, un investigador de Estados Unidos, que Lilly fue uno de los iniciadores del tema de estudiar la inteligencia exclusivamente en delfines. Él estaba convencido en sus postulados que los delfines tenían un lenguaje y que nuestra especie eventualmente debería ser capaz de conversar con ellos. Y bueno, Lilly tuvo un movimiento más o menos fuerte, tuvo un cuento muy desarrollado y tuvo muchos seguidores. Muchos de esos seguidores son los que de alguna manera después reescribieron el capítulo de John Lilly y en el fondo lo que dijeron es, fíjese que no es así. O sea, hablar de lenguaje y de que los lenguajes puedan ser compatibles no es tan simple, porque los lenguajes tienen que ver con el entorno en el que tú te desarrollas. Estamos hablando de especies que se desarrollan de manera obligatoria en un medio
acuático versus de especies como nosotros que nos desarrollamos en un medio terrestre. Entonces es muy difícil homologar o hacer calzar lenguajes cuando aún tampoco tenemos una claridad bien acotada de qué es lenguaje. O podemos decir ciertas características que definen lo que es estar en la condición de lenguaje, pero definirlo como tal resulta complejo. A pesar de que Maturana y otros colaboradores de él han trabajado en la idea del lenguaje, no ha resultado fácil establecer un consenso, es decir, esto es lenguaje. Esto es tan así que muchos autores actuales discuten que dentro del concepto de lenguaje que se asocia con la cultura, entendiendo cultura que es todo lo que los humanos hacen, hay autores que se atreven a decir con cierto soporte teórico que algunas especies de delfines son poseedores de cultura. En el caso de las orcas particularmente, en el caso de la especie del delfín nariz de botella, serían candidatos que podrían soportar la idea de una cultura propia. En el caso de las orcas particularmente, tiene que ver porque existe un trabajo de los últimos fácilmente 40 años ya que se ha venido haciendo en varios lugares del mundo, especialmente en Canadá, que se ha trabajado con orcas. Y una de las cosas que se ha encontrado en el trabajo de las orcas es que tienen acentos locales. Hay un grupo que es transeúnte, hay un grupo que es residente, y son grupos que tienen lo que se llaman codas, que son señales acústicas propias. Las orcas que son transeúntes tienen un sistema de códigos distinto a las residentes y se alimentan de manera distinta. Unas comen lobos, focas, y las otras comen solamente salmones. Lo interesante es que, a pesar de que viven en la misma área geográfica, las transeúntes, tal como su nombre lo indica, transitan a lo largo de la costa del Pacífico Norte. Las residentes viven en lugares bien acotados, pero entre ellas no, valga la expresión, no hablan. Se cruzan el camino, pero entre ellas no hay diálogo, no conversan. Y esta misma pregunta se le hicieron a algunos colegas en Argentina, en Punta Norte, que también hay una población importante de orcas, y lo que encuentran ahí que aparentemente este es un grupo que sería de un carácter mixto, que tiene ambas condiciones. Se puede comportar en ciertas épocas del año como transeúnte y en otras épocas del año como residente. Es decir, es un tipo que habla los dos idiomas y come las dos ofertas tróficas, es decir, en este caso peces y o mamíferos marinos, dependiendo de la época del año y de la oferta de comida. Y eso plantea varias interrogantes, porque uno podría decir, bueno, allá se especificaron en dos grupos claramente separados que no se hablan entre sí, pero acá es un solo grupo que hace las dos cosas. Entonces, es interesante porque uno podría hacerse preguntas, ¿qué pasa si yo junto estos de acá, los del norte, con los del sur? ¿Qué voy a encontrar entre medio? Ahí hay una pregunta abierta que se está tratando de entender cómo funciona. La otra cosa que sabemos de las orcas en general es que tienen reconocimiento facial, se reconocen entre ellas. Y tienen aparentemente una predisposición de un ejemplar por sobre otro. Eso se ha visto en algunos estudios de cautiverio, en acuarios, en que los machos y las hembras son capaces de discriminarse entre sí y tener elecciones de fotografías. Hay trabajos que se han hecho con seriales con computación y secuencias fotográficas que se los muestran y el ejemplar es capaz de discriminar este sí, este no. Pero hay otro tema que tiene que ver con los tamaños cerebrales, que fue otra de las discusiones que en algún momento se conversó, y es, siempre se ha hecho la lógica de que a mayor tamaño, mayor cerebro, y por ende mayor inteligencia. Bueno, esa era la evidencia y la conclusión básica. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que hay una cierta relación entre la masa corporal y el tamaño del cerebro. Uno dice, claro, los cetáceos tienen cerebros muy grandes. Sí, efectivamente tienen cerebros muy grandes. De hecho, el cachalote tiene un cerebro de 7-8 kilos de peso, pero es un animal que anda en las 80 toneladas. Y uno podría decir que, por ejemplo, los delfines nariz de botella tienen un cociente cerebral no igual, pero cercano al nuestro. En cambio, el cachalote, que a pesar de su tremendo cerebro, tiene un cociente encefálico mucho más pequeño, mucho más bajo. Aparentemente hay una relación entre el tamaño que yo tengo y la masa cerebral que yo utilizo. Siempre surgió una pregunta, por ende, si ellos tienen estos cocientes, deben ser similares en términos de inteligencia, porque deben tener una cantidad de materia gris
que es la que se asocia entre comillas con la inteligencia, similar a la nuestra. Sin embargo, ahí se complejiza más el asunto, porque una de las cosas que se ha encontrado es que las densidades neuronales que ellos tienen en el neurocorte son pocas. En otras palabras, tienen menos neuronas en la materia gris que nosotros. Por lo tanto, uno no podría decir, no es un indicador exclusivo tener tantas neuronas para una función dada. Entonces, uno podría pensar que esas arquitecturas tienen que ver o son condicionadas por el modo de vida que tú desarrollas, en el cómo te comportas. Si yo soy un animal que va a vivir de manera solitaria, voy a tener un modo de comportarme, a que si yo voy a ser un animal social, en que voy a tener que cazar en grupo, voy a tener que coordinarme para cazar. Eso también tiene consecuencias en cómo se estructura la arquitectura cerebral y cómo funciona. Eso también sabemos que tiene una incidencia. Si uno ve los cachalotes son animales que normalmente son solitarios y cazan a 1000, 2000 metros de profundidad. Por lo tanto, no hay una interacción como en el caso de las orcas, que básicamente trabajan como en agrupaciones estratégicas muy parecidas a los lobos o a los felinos cuando cazan en grupo. Entonces, son niveles de exigencia distintos. Sin embargo, también hay otro aspecto que uno debe considerar y que tiene que ver con este tema de la hibridación. Los híbridos son básicamente cuando dos especies distintas se cruzan y generan una tercera especie en una cría. Tradicionalmente los híbridos en la naturaleza son súper comunes a nivel de las plantas, pero no en los animales, y mucho menos en los vertebrados, y mucho menos en los mamíferos. De hecho, los híbridos tradicionalmente se enmarcaban en el tema de condiciones de laboratorio. De hecho, hay híbridos como el que se ve acá, que son resultados, en el caso de la fotografía de arriba, de la nariz de botella y el esteno, que son animales que estaban en cautiverio. O sea, al estar en cautiverio, obviamente, uno esperaría que la probabilidad de contacto fuera más alta, y se ha dado el caso. Ahora, estos son híbridos que se llaman inviables, no se pueden reproducir. O sea, la cría normalmente puede tener un desarrollo hasta adulto, pero es infértil. Sin embargo, la sorpresa es que han aparecido híbridos en vida de no cautiverio. Caso particular de un delfín de estos Lagianorhynchus del género Lagianorhynchus y el delfín Lisodelphis peroni, que son especies que viven en el Pacífico Sur. Y hay fotografías de estos híbridos en vida natural. Entonces es interesante porque una cosa que habitualmente uno complica en el discurso, en el análisis, es que cuando uno dice, oye, que los híbridos no son viables. Sí, de acuerdo, pero los cetáceos tienen un número cromosómico más o menos estable, un N que bordea los 44. Entonces es interesante porque ellos funcionan con un grupo basal de N muy acotadito, de número de cromosomas. Por lo tanto, la posibilidad de que estos cruzamientos pudieran eventualmente contribuir en los procesos evolutivos es una interrogante abierta. Y esto obviamente te genera una pregunta distinta. Si son animales que pueden tener tasas de hibridación altas, si son animales que su conducta define cómo se comportan, uno podría hacerse preguntas tales como: ¿quién condiciona a quién? Las orcas, decíamos que son animales que se agrupan para cazar, modifican estrategias de caza a lo largo de su vida, tienen un sistema parental bastante complejo en que las madres son las grandes abuelas en el fondo, que mandan y llevan, por decirlo de esta forma, guían al grupo completo. Son ejemplares que tienen tasas de longevidad muy altas, 70, 80 años sin problema, por lo tanto puede haber una transmisión de conocimiento más o menos importante. Y funcionan como cazadores activos, como lobos. Sin embargo, su origen genético, su genotipo, es como este personaje, el Pepe Bótamo, son artiodáctilos. Es decir, si uno lo mira, despeja todo y saca toda la elegancia académica, son vacas que cazan. Eso es lo que son vacas que cazan. Entonces uno podría decir que el genotipo
es decir, tu historia de ADN, la conducta la modifica y esa conducta tiene implicancias en el fenotipo, en el fondo en cómo te vas a ver. Entonces, normalmente siempre se separaba, decía, no, este es el genotipo, este es el fenotipo, y la conducta estaba como, no tenía mayores incidencias. Pero son preguntas abiertas que uno podría entrar a pensar qué tanta incidencia tiene la conducta en lo que tú vas a hacer como individuo en términos evolutivos, independiente de tu origen. Entonces es difícil plantearse la pregunta de ver unas vacas por ahí cazando en grupo, o uno sencillamente no le entra en la cabeza que eso pase. Sin embargo, aparentemente está pasando. Lo del fenotipo, que yo les decía que va modificándose en función del lugar donde tú vives, pero también de tu historia conductual, se ve en las orcas. Este es el fenotipo de las famosas orcas, tanto del hemisferio sur como del hemisferio norte, que se llaman ecoformas o ecotipos, que es una manera elegante de sacarse el problema de las subespecies, dado que molecularmente las subespecies no existen, pero taxonómicamente en la taxonomía más clásica, más fenética sí existen. Una forma es, hablamos de ecotipos o de ecoformas. Y uno encuentra que hay una variabilidad notable en las formas de las orcas. Tanto así que en los últimos años se ha discutido si tenemos una especie de orca o dos o tres. Por el momento se acepta solamente una, con estas variantes, incluso en coloración e incluso en tamaño. Entonces eso te hace pensar que esta variabilidad de formas puede tener implicancias también en la variabilidad de tus conductas y por lo tanto puede tener que estas ecoformas, uno podría hacer, entre comillas, guardando las proporciones, un cierto símil con las variantes que experimentamos nosotros como culturas. O sea, si uno ve un bosquimano, que son pequeños, uno podría tener ciertas dudas, decir, bueno, ¿somos de la misma especie o no somos de la misma especie? Porque las características de ese sujeto son absolutamente distintas a las mías. Habla algo distinto, come algo distinto, fenotípicamente muy distinto a mí, sin embargo somos la misma especie. Entonces uno podría hacer una cierta comparación. Las orcas y muchos delfines presentan una tremenda variabilidad propia que los hace constituirse como en grupos con características muy particulares. O sea, evolucionan o funcionan en términos evolutivos muy parecidos a nosotros. Uno lo podría ver desde esa perspectiva. Ahora, esto del fenotipo no es una cosa de ahora. O sea, en términos del registro fósil, hay ya evidencia de delfines, en este caso Ontoceto, un ejemplar particular que se llama Odobenocetop, que hace una alusión a un nombre de las morsas del hemisferio norte. Y si uno ve la reconstrucción, básicamente es un delfín con cara de morsa y con el desarrollo de una estructura dental muy parecida a las morsas, pero es un delfín. Entonces uno dice, hay una convergencia. O sea, aquí estamos viendo una convergencia muy fuerte entre grupos taxonómicos absolutamente distintos. Las marsopas son un grupo muy diferente a estos delfines. Sin embargo, este fenotipo es una copia muy parecida. Entonces también se abren preguntas que aparentemente el medio va a tener un impacto muy fuerte en la conducta, no solamente en el fenotipo. O sea, ahí yo me hago la pregunta y con eso uno puede ir cerrando, es, pareciera que en los delfines, en los cetáceos en general, la conducta tiene una incidencia tan fuerte que esa conducta te modifica de manera drástica el fenotipo, independiente de la historia genotípica que tenga el individuo. Por eso siempre piensan en esa imagen de las vacas cazando como lobos en manada. Bueno, eso es todo lo que les tenía que contar.